Hoy, 12 de junio, es el Día contra el Trabajo Infantil. En el diario El Día hay una nota de opinión, esto también te lo contaba al comienzo del programa, una nota de opinión del ministro Oscar Cuartango que se llama La dura batalla contra el trabajo infantil, en el cual ahí en el comienzo de la nota nomás te da un numerito que te causa algún escalofrío. Dice 215 millones de niños trabajan en el mundo, 215 millones de niños sin escuela y sin juegos. Pero ya lo tengo en línea con el ministro, hablamos ayer, 2 días seguidos, no es, debería ser por un caso excepcional. Así con el ministro hablamos ayer de una serie de temas, y ahí lo tengo en línea al subsecretario de Trabajo, a Carlos Molina, para hablar específicamente de todo esto, de conceptos generales y de lo que está haciendo la provincia. Así que lo vamos saludando al subsecretario de Trabajo, Carlos Molina. Muy buenos días, gracias por estar en contacto con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes. No, por favor, me parece que esto es un día... como ahora el 15 viene contra el maltrato a la vejez, hoy el día 12 contra el trabajo infantil, me parece que son días, que uno, que todos tenemos que ponerle un poquito de lo mejor de nosotros, ponerle un poquito de polenta y hablar de la cuestión, por lo menos desde el lado periodístico generar un mínimo de conciencia, ¿no? Exactamente, esa es la tarea, por eso vale la existencia, aunque sean 2 días seguidos, porque es un tema en donde la comunicación de la sociedad, despertar o buscar por lo menos despertar la sensibilización respecto de este tema es muy importante, y en esto la tarea periodística obviamente tiene un lugar fundamental, ¿no? Efectivamente, el 12 de junio se conmemora el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, al que ha adherido la República Argentina. Esto fue instituido en el 2002 por la Organización Internacional del Trabajo, apuntando a una circunstancia que, si bien arranca como una cuestión laboral, el primer vistazo, pero en realidad lo que hace es poner una situación de exclusión social que obviamente al niño que está trabajando, y esto revela una falta de contención en la familia, seguramente exclusión social en la familia de donde proviene ese niño. Y nuestra tarea como Ministerio de Trabajo es, por un lado, fiscalizar a través de nuestra política inspectiva para retirar al niño cuando se detecta un niño trabajando, retirarlo del lugar de trabajo, porque es un lugar en donde él no debe estar. Pero después de esto es atender la situación que en realidad recién comienza, visualizar todo esto, lo que le decía recién, cuál es la situación de su familia, si ese niño está escolarizado, si está a su salud, si está contenido por la familia, y ahí es donde vemos el problema en toda su gravedad y en los múltiples enfoques que tiene. En función de estos múltiples enfoques es que se ha creado, como réplica a un organismo similar en el orden nacional, la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, que es un órgano que está compuesto por las distintas jurisdicciones del Estado provincial ligadas a este tema, y con el agregado de sectores de la sociedad, esta vez representaciones empresariales, de sindicatos, de organizaciones de derechos humanos. Y una de las tareas principales es, y volvemos al comienzo, la sensibilización, la concientización, es decir, quitarle al trabajo infantil lo que a veces tiene, sobre todo en algunos lugares, ese perfil de invisibilidad, porque se lo toma como algo natural. En una provincia como la de Buenos Aires, tan grande y tan diversa, encontramos trabajo infantil en distintas circunstancias, los chicos haciendo malabares con pelotitas o limpiando los vidrios en los semáforos en las zonas urbanas, o en el trabajo rural, o también en el trabajo bajando bolsas en los supermercados. Y por eso la tarea de concientización es tan importante, porque apunta a que sea detectado, verdaderamente visualizado y juzgado como un hecho de explotación. Es decir, paradójicamente, el trabajo, que es algo que ennoblece y dignifica al adulto, es esclavizante para el niño.
Nosotros tenemos en este sentido una línea marcada por el gobernador Scioli de estar encima de esto, de verlo en lo local, que es en los lugares en donde se da la verdadera batalla, porque es donde puede precisarse las características que tiene el trabajo infantil. Y en este sentido el Ministerio de Trabajo, que tiene 46 delegaciones en el interior de la provincia y otras tantas oficinas de menor jerarquía, pero tiene una presencia que hace un poco al estilo mismo del gobernador, ¿no? Salir de La Plata e ir ahí donde se encuentran los problemas. Esta es una tarea que hay que encararla en conjunto, Estado nacional, Estado provincial, Estados municipales, la participación, como les decía, de la sociedad. Es fundamental, por ejemplo, la aplicación de normas de carácter general, como ha sido la asignación universal por hijo, el impacto que ha producido esto en cuanto a el incremento de los chicos en las aulas, en cuanto a la atención de los cronogramas de vacunación, pero es necesario abonarlo permanentemente, como le digo, en el trabajo local, y en ese sentido, como le señalaba, tenemos instrucciones expresas del nuestro gobernador apuntando a esa dirección. ¿Y cómo anda, el trabajo de inspección? En algún momento hicieron, me acuerdo, esto era comienzos de la gestión de ustedes, un trabajo muy fuerte en la zona de Villarino por la recolección de ajo. ¿Cómo está ese trabajo? Exactamente, bueno, mire, más allá que, como señalaba usted, cuando uno habla de cifras, en principio, esa cifra que mencionaba de los millones de niños en el mundo, a veces no es tan fácil traducirla cuando uno va desagregando las estadísticas, y realmente es muy difícil determinar qué cantidad de niños trabajando hay. Por ejemplo, en la Argentina, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. A grandes rasgos suele decirse que la Argentina está entre los menores índices de trabajo infantil en la región. Pero lo que sí podemos saber es zonas o actividades en donde con más frecuencia se encuentra. Y en ese sentido, la cosecha del ajo y cebolla en el sur de la provincia de Buenos Aires era un lugar en donde podía detectarse una buena cantidad de trabajo infantil. Y ahí fue muy interesante la tarea desarrollada por la Comisión Provincial, la COPRETI, porque se trabajó con los gobiernos locales e incluso con las cámaras empresariales, y se puede decir que si no se ha terminado con el trabajo infantil, no se han detectado en los últimos años, que nosotros hacemos inspecciones de rutina en la época de la cosecha, y podríamos decir a grandes rasgos que ha desaparecido el trabajo infantil, lo que no deja de ser un logro y una satisfacción, pero que de ninguna manera nos puede llevar a bajar los brazos en cuanto a este tema que nos obliga a estar trabajando a fondo, sobre todo sabiendo que es muy difícil tener resultados espectaculares, sobre todo en aquellos casos, como el trabajo infantil rural, en donde a veces está abonado por hábitos culturales, es decir, son los propios padres, y en esto no hay que culpabilizarlos, es una cultura que los lleva a entender que educar a los hijos, entre comillas, ¿no?, en el trabajo desde muy temprana edad, es algo que los va a favorecer para su desempeño en el día de mañana, ¿no? Nosotros partimos de una concepción distinta, es en algún caso remar contra una corriente ancestral, como son estas pautas culturales, pero creo que en lo que tenemos que estar es en mirar para adelante y entender que cuando hay un niño trabajando se le está privando del ejercicio de otros derechos, el derecho a estar contenido por su familia, en el ámbito de su familia, la educación, el juego, la atención de su salud, y aún en el caso que un niño pueda estar escolarizado y pueda estar atendido en su salud, un niño que trabaja tiene en la cabeza una preocupación que no debe tener. Eso la debe tener un adulto. Él debe formarse para el día de mañana poder afrontarla con seriedad y con posibilidades de éxito. Sobre todo porque esa falta de contención, y esto está estudiado por quienes se ocupan del tema, así como decimos que las proteínas que un niño no ingiere en el primer año de vida no las recupera jamás, esta falta de contención que los primeros 5 o 6 años de la vida un niño no encuentra, tiene el riesgo de poder trasladarlo a futuras generaciones. Entonces, es un camino largo, como
decía el ministro, es una tarea dura justamente por su complejidad, pero hay que encararla sin desmayos en este sentido y, como digo, saliendo para adelante, sin culpabilizar a los padres en los casos estos de hábitos culturales, pero también empujando hacia adelante, a salir para adelante en cuanto a más cantidad de derechos. La consigna que este año ha planteado la OIT en la conmemoración del Día Internacional contra el Trabajo Infantil es por la justicia social y los derechos humanos. Y en este marco es en el que hay que ubicar el trabajo infantil. La parte inspectiva del Ministerio de Trabajo, encontrar un niño, sancionar al empleador, es una cosa superficial. Tenemos que apuntar a la inclusión social que implica no solamente la del niño, sino la de su propia familia. Bien, subsecretario, usted dice, bueno, es una... pero es importante, algunas sanciones, porque a la cuestión cultural de la familia, hay del otro lado, porque no es que estos chicos trabajan en condiciones de ahí, entre pompas de algodón, por decirlo de alguna manera, No, seguramente. Trabajan, en las peores condiciones y a veces son maltratados, y los pagos son miserables también, Sí. Es toda una situación, es así, lo que usted decía, eso después le queda, le puede llegar a quedar un resentimiento para toda la vida, ¿no? Incluso este hábito cultural llega a que en algunos casos el niño está sujeto a las mismas condiciones de la jornada de trabajo, aún sin trabajar, porque acompañar a los padres en la cosecha del campo de sol a sol implica para los chicos un obvio perjuicio, aunque no estén técnicamente trabajando, pero los padres lo hacen como una forma de tener un control sobre ellos y en todo caso la exhibición del trabajo de los padres entendido como una forma de predicar con el ejemplo. Pero bueno, contra todo eso debemos enfrentarnos y, repito, sin culpabilizar a los padres porque sería un doble castigo, pero sí plantearles un futuro distinto para los hijos. Bien, no sé si gusta agregar algo más, si no lo voy despidiendo y siempre vamos a estar atentos a estas cuestiones, ¿no? Sí, lo único insistir en estas cuestiones de evitar la invisibilización del trabajo de los niños, que a veces se da en situaciones que están absolutamente naturalizadas, como por ejemplo dentro del seno mismo de la familia. En algunas familias en donde el hijo mayor o la hija mayor, con más frecuencia, pero hija mayor a veces de 12, 13 años, tiene que quedarse a cargo de los hermanitos porque los padres salen a trabajar. Y claro, a veces es difícil trazar la línea entre lo que es la normal colaboración que puede tener un niño en tareas mínimas, pero que pasa esa línea cuando se le traslada la responsabilidad del control de sus hermanos menores. Por eso le digo, fíjese hasta qué punto a veces se naturaliza el trabajo en algo que restringe los derechos de otro niño. Esta niña de 12 o 13 o 14 años difícilmente pueda rendir en el colegio, difícilmente pueda tener tiempo para ocuparse de otras cosas si tiene que estar atendiendo a sus hermanos en una tarea que es de adultos y no de niños, ¿no? Por eso digo, evitar la invisibilización del trabajo infantil es una forma muy efectiva de poder concientizar al conjunto de la sociedad para poder terminar con este flagelo. Bien, subsecretario Molina, muchísimas gracias, que tenga usted muy buenos días. Buenos días, gracias a ustedes.